Esperemos que, bueno, que esto es una cuestión de tesorería. Yo no lo situaría en lo de los tijerazos. Uh-huh. De tijerazos los hay, no lo voy a negar, es evidente, pero en cualquier caso hay tensiones de tesorería. En estas fechas, pues esto es habitual en todas las administraciones. No sé si exactamente a centros de estas características o equivalentes, pero tensiones de tesorería es habitual que las haya en las administraciones a esta alzada del año. Digamos, esto en el ámbito sanitario pues pasa algo parecido. Algo de margen de maniobra hay, no vamos a dejar en este sentido a este tipo de entidades y de gente pues así de un día por el otro de esta forma, ¿no? Algo de margen, aunque sea muy poquito, lo hay y lo estamos aplicando, pero que me refiero simplemente para explicarme pues que esto es una tensión de tesorería que la hay habitualmente en estas fechas, pero que en los tiempos que corremos el servicio está garantizado, lo ha sido siempre. Cuestiones y problemas, todos los que hemos tenido alguna vez alguna cuestión de malaltía y hemos estado en un hospital, por desgracia, pues siempre hay de todo. ¿Qué coño es esto de la UDEF?